Hola, bienvenido a este tu espacio Presente 7. Sabes que esta será una de las lecciones más hermosas de todo este trimestre, porque hablaremos específicamente acerca de Jesús. Así es que quiero hacerte una pregunta. Si tuvieras que escoger, es una pregunta medio rara, si tuvieras que escoger entre un billete de 500 y una moneda de 50 centavos, ¿cuál escogerías? El dolor que sufrimos cambia de significado cuando vemos el dolor de Dios por la muerte de Cristo en la cruz. Por cierto que ahora estamos hablando acerca de Cristo Jesús. Así es que en Isaías capítulo 53, en el versículo 6 nos dice: Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Sabemos que el sufrimiento no solamente es de nosotros, sino que también Jesús sufrió por nosotros. Debido a nuestro pecado, Cristo Jesús pagó esa deuda que nosotros teníamos que pagar. Por eso se dice que Él cargó el pecado de todos nosotros. En esta lección vamos a ver de qué forma Jesús es en cierta forma nuestro Creador, pero también Jesús es nuestro Redentor, y de qué forma Él carga con los pecados de todos. Dios es nuestro Creador y nuestro Redentor, por lo que tenemos la esperanza de vida eterna. ¿Sabes que de la lección de esta semana me gustó mucho que hablar acerca de la creación y la redención? Jesús como creador y Jesús también mismo como redentor. Vamos a ver qué es lo que significa. Primeramente vayamos a Isaías capítulo 48 y leamos juntos el versículo 13. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. El llamarlos yo compareciéndome juntamente. Allí vemos cómo es que Jesús, o Jehová, como se presenta aquí, está siendo el formador de todas las cosas. Habla acerca de su mano, que Él creó todo. Pero vayamos al versículo 17 y leamos allí. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Allí nuevamente vemos que se presenta no solamente como creador, sino también como un redentor. Vayamos a San Juan capítulo 1, y allí en San Juan capítulo 1 podemos ver precisamente algunos ejemplos. No vamos a leer ni el versículo 1 ni el versículo 14, pero allí nuevamente se ve, de hecho desde el versículo 1 al 3 y en el versículo 14, cómo es que Él es creador y también redentor. Sin embargo, quisiera enfocarme más que nada en otro versículo que se encuentra allí en el 10 y del 10 al 12. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Hasta ahí vemos que es creador. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Allí vemos que es redentor. Vayamos a ver qué es lo que significa la palabra redentor. La palabra redentor tiene que ver con una sustitución. Es decir, Dios sí nos creó, pero nosotros nos apartamos de Él. Por tanto, necesitamos ser de un sustituto o de un salvador. De un sustituto porque necesitamos una vida más perfecta, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Porque ahora nuestra vida pecaminosa no nos hace aceptos delante de Dios. Por tanto, necesitamos un sustituto de nuestra vida. Y necesitamos un salvador. Salvador de nuestro cuerpo mortal, porque nosotros vamos a la muerte. Salvador de nuestros pecados, que nos dé una vida pura y santa. Salvador de Satanás también, porque pues Él va a ser destruido en el último tiempo. Y te pregunto, ¿quisieras tú también ser no solamente creación de Dios, sino también ser redimido por Él? Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo para hacernos entender que el cielo sufre con nosotros a causa del pecado. En todo este trimestre estuvimos viendo acerca de Job como un Job sufriente, un Job que padeció mucho en esta tierra. Pero aún con todo lo que él padeció, y me imagino que nadie podría de nosotros padecer igual que Job, porque Job tuvo demasiadas posesiones, demasiados hijos, y para que todo eso se nos sea quitado, primero tenemos que tenerlo. Creo que nadie ha padecido tanto como Job. Ahora bien, y bueno, también de las preguntas y respuestas que él no tenía en mente, ahora nosotros ya sabemos, y Job en ese tiempo no sabía. Así es que
podemos preguntarnos quién puede padecer más que Job. Sin embargo, allí en Isaías capítulo 53 nos recuerda desde el versículo 4, Isaías 53, 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Sabes que si hubo una persona que sufrió más que Job, fue nuestro Señor Jesucristo? ¿Sabes también que Job reconocía que Dios estaba al tanto de todo? Y esto lo vemos en Job capítulo 19, en los versículos 25 al 27. Leamos primero el 25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Acá la lección de esta semana hace un comentario. Parece decirnos, hacer la especulación, de que esa expresión aún se levantará sobre el polvo tiene que ver con la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que Jesús se levantó como se levantó la cruz, y Jesús mismo también dice que Él tenía que ser levantado, así como la serpiente, y allí estaba la serpiente, y la gente tenía que mirar a esa cruz, a esa serpiente para ser salva. Así también Jesús tenía que ser levantado, y todos los que creyeran en Él, todos los que le mirasen, y todos los que quisieran ser salvos podían serlo. Entonces Job al parecer estaba diciendo que iba a venir un Salvador, de acuerdo con el comentario de la lección. Ahora vayamos a Job capítulo 42, y allí quiero mostrarte otro versículo. Job capítulo 42 nos muestra en el versículo 6 cómo es que, mirando su vida y quizás comparándola con la de Dios, que Dios es un Dios magnífico, Dios es un Dios grande y poderoso, cómo es que él finalmente exclamó: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando nosotros pensamos que tenemos una vida perfecta delante de Dios, perfecta, y también pensamos en nuestros dolores, ¿no debiéramos pensar más bien en los dolores de Cristo Jesús? Y no debiéramos pensar que así como Él sufrió, así también Él se mantuvo íntegro delante de Dios, y lo hizo toda su vida. ¿No crees que esa sería una esperanza para nosotros, de que así como Jesús nos dio ejemplo, nosotros también podamos hacer? Jesús vino a morir la muerte que nosotros merecíamos y darnos en su lugar vida eterna. Sabemos que Dios se hizo hombre, Jesús, Él vino a morir por nosotros, pero no solamente vino a morir por nosotros, sino que también vino a vivir esa vida perfecta que nosotros debíamos de vivir. Nosotros podemos pensar que la ley de Dios muchas veces, sabemos que no es gravosa, pero muchas veces parece ser una carga en nuestras vidas, especialmente cuando nosotros pensamos que no podemos guardarla en su plenitud. Hubo una persona una vez que preguntó: es que yo amo a Dios, pero entonces alguien dígame, ¿por qué si amo a Dios hago las cosas que no le agradan a Dios? Y sabemos que si amamos a Dios debemos de guardar sus mandamientos. Entonces te pregunto, ¿cómo es posible que puedas amar a Dios y al mismo tiempo lo estés rechazando? Creo que debiéramos de conciliar estos dos puntos, porque si nosotros creemos que amamos a Dios, pero hacemos o pecamos voluntariamente, parece ser que no le estamos amando del todo. Pero sabes que finalmente allá en el cielo Dios nos ayudará a amarle completamente. Por eso quiero ir al cielo, para que allá podamos tener un cuerpo perfecto que pueda honrarle a Él. Sin embargo, en esta vida Jesús la vivió perfectamente. Vayamos a Hebreos capítulo 4 y leamos el versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino fue uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Algunos debaten si Jesús tuvo nuestra naturaleza pecaminosa o no cuando Él estuvo aquí en la tierra. Sin embargo, sabemos que Jesús tuvo una naturaleza que le permitió vencer el pecado. Y aquí está la respuesta para nosotros. Cada vez que nosotros queramos también vivir una vida perfecta delante de Él, necesitamos una nueva naturaleza conforme a la naturaleza de Cristo Jesús. Por eso es el bautismo, por eso nos tenemos que entregar completamente a Él. Y ahora quiero mostrarte un versículo que me encanta, que se encuentra en Hebreos capítulo 2, en el versículo 18. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aquí hay una promesa. Cada vez que te encuentras en el valle de la indecisión, entre si quieres servir a Dios o no, creo que es mejor dejar las cosas a Él y entregarnos por completo, porque si nosotros sabemos que somos tentados, Jesús también fue tentado, pero así como Él fue tentado y venció, también nos puede ayudar a vencer juntamente con Él. Nuestro Señor sufrió voluntariamente mucho más que cualquier humano a fin de darnos esperanza. Jesús vino a hacerse hombre como uno de nosotros. Él ciertamente que tenía su naturaleza divina cuando estaba entre nosotros, pero también Él conservó su naturaleza humana. Algunos se preguntan quién es ese Hijo del Hombre del cual habla Jesús. Y algunos pudieran decir que habla como un ser impersonal, es decir, como alguien, otro hijo de hombre. Sin embargo, la Escritura nos habla que ese mismo Hijo de Hombre tiene que ver con Jesús. Pero antes de ver esta relación entre esos dos, vayamos a ver en Isaías capítulo 56, en el versículo 2, ¿a qué se refiere con eso de Hijo de Hombre? Dice, bienaventurado el hombre que hace esto, y el Hijo del Hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Aquí hace una pequeña comparación entre un hombre y entre un hijo de hombre. Quiere decir que es descendencia de hombre, el Hijo del Hombre. Es decir, cada vez que Jesús habla acerca del Hijo del Hombre, está diciendo que Él tiene la naturaleza humana como uno de nosotros, porque Él vino de la descendencia de David, y de esa descendencia de hombre nació el Mesías llamado el Cristo. Ahora veamos esa comparación entre este Hijo del Hombre y Jesucristo. Primeramente, vayamos a Salmo capítulo 8 y vamos a leer el versículo 4. Dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites? Aquí nuevamente hace la comparación entre hombre e hijo de hombre. Sin embargo, si seguimos leyendo, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Sabes que el libro de Hebreos hace una comparación muy buena en cuanto a estos versículos. Al parecer podemos decir que solo se centra en los seres humanos, esto de qué es el hombre para que tengas de memoria, pero cuando vamos al libro de Hebreos leemos que se refiere precisamente acerca de Jesucristo. Vayamos a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, allí en los versículos 12 y 13. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Todo lo puso debajo de sus pies. Es decir, esa expresión que aparece en Salmo capítulo 8 se vuelve a repetir en Hebreos capítulo 10 y no se refiere simplemente a la raza humana, sino se está refiriendo también a Cristo Jesús, que fue precisamente un humano. Si Cristo Jesús fue humano como nosotros, ¿crees tú que nosotros no tenemos también derecho para vencer como lo hizo Cristo Jesús?
Por orgullo y egoísmo, Satanás abrió la puerta al pecado. Por amor y gracia, Cristo abrió la puerta a la salvación. En San Juan capítulo 10, en el versículo 7, nos registra: Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Aquí Jesús se presenta como una puerta. Satanás podría ser el ladrón y salteador, así como todas aquellas personas que quieren robar las ovejas del Señor. Sin embargo, así como Satanás abre esta puerta al pecado, tentando al hombre y cayendo, Jesús también nos abre una puerta para nosotros. Muchas veces creemos que nuestra vida tiene puertas cerradas, que a veces no podemos luchar precisamente con el pecado porque estamos envueltos y encerrados en él. Pero así como una puerta se cierra, Jesús abre muchas más. Y así como ya habías entrado al pecado por esa puerta que Satanás abrió, Cristo Jesús también puede abrir una puerta de salvación para ti. Leamos más adelante qué nos dicen los versículos. En el versículo 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Sabes que Jesús desea darnos tranquilidad y desea darnos paz. Muchas veces vemos a personas en este mundo que parece ser que se están enriqueciendo en los placeres de esta vida y que aparentemente tienen una vida bastante buena. Pero la palabra de Dios es clara al decir que nosotros no tengamos envidia de esas personas, precisamente porque como la hierba serán pronto cortados. Pero nosotros sabemos que los que entraren por la puerta que Jesús dijo que era de la salvación, ellos hallarán pastos. Cuando leemos en el Salmo capítulo 23, allí que Jehová es mi pastor y que nada me faltará, y que Él también nos guiará por verdes pastos, entonces esto nos lo dice precisamente para todas las personas. Si en verdad a veces generalizamos mucho, pero no, precisamente lo dice para aquellos que son sus ovejas, para aquellos que son de su redil y para aquellos que precisamente van a ser salvos. ¿Quieres tú ser también una de sus ovejas que entre por la puerta de salvación? Gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, el mal será eliminado completamente. En la lección de esta semana vimos que no importa cuánto hayamos pecado realmente, si Jesús tiene el poder para sustituir nuestra vida de pecado por una vida perfecta, entonces ¿de qué hay que preocuparnos por nuestra salvación? Al inicio yo te hacía una pregunta: si quisieras un billete de 500 pesos, ¿o preferirías una moneda de 50 centavos? Nuestra vida es como una moneda de 50 centavos. La vida de Jesús como una vida de 500 pesos. Haciendo una comparación, sé que su vida no tiene precio, así como tampoco la nuestra. Pero Jesús prefirió no este billete, sino esta moneda. ¿Quieres tú preferir el billete de 500? Para maestros, ¿cómo estudiar esta lección con tus alumnos? Dios es nuestro Creador y nuestro Redentor, por lo que tenemos la esperanza de vida eterna. Lee Mateo 1:21, Romanos 8:1 al 2. Pregunta: ¿qué esperanza tendríamos si solamente existiera un Creador pero no un Redentor? Reflexiona: ¿por qué solo la muerte sustitutiva de Cristo hace posible que podamos ser salvos? Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo para hacernos entender que el cielo sufre con nosotros a causa del pecado. Lee 1 de Pedro 4:1, Oseas 11:1 al 5 y 8. Pregunta: ¿es posible que Dios sufra? Reflexiona: ¿de qué otras maneras puedes considerar cómo la vida y la muerte de Jesús respondió las preguntas que el libro de Job dejó pendientes? Jesús vino a morir la muerte que nosotros merecíamos y darnos en su lugar vida eterna. Lee Efesios 5:2, Romanos 8:32. Pregunta: ¿de qué modo la muerte de Cristo se relaciona con el sufrimiento de Job? Reflexiona:
En medio de nuestro sufrimiento, ¿cómo nos relacionamos de forma diferente con Jesús al considerar su muerte? Nuestro Señor sufrió voluntariamente mucho más que cualquier humano a fin de darnos esperanza. Lee Hebreos 4:5, Santiago 1:2 al 4, Romanos 5:3 al 5. Pregunta: ¿cómo nos da esperanza saber que Cristo padeció como nosotros? Reflexiona: ¿en qué sentido somos transformados en nuestro sufrimiento al saber, como Job, que nuestro Redentor vive? Por orgullo y egoísmo, Satanás abrió la puerta al pecado. Por amor y gracia, Cristo abrió la puerta a la salvación. Lee Juan 3:16, 8:44, 10:10, Romanos 7:19 al 25. Pregunta: ¿qué otras diferencias entre Cristo y Satanás nos muestra la Biblia? Reflexiona: ¿por qué aún así es más complicado obedecer a Cristo y su ley? Por tanto, quiero dejarte con una cita de Ellen White que hace un contraste muy notable entre Cristo y Satanás. Leamos: Él había acusado a Dios de buscar tan solo su propia exaltación, con las exigencias de sumisión y obediencia por parte de sus criaturas. Leemos más adelante acerca de Lucifer. Se vio además que mientras que Lucifer había abierto la puerta al pecado debido a su sed de honores y supremacía, Cristo, para destruir el pecado, se había humillado y hecho obediente hasta la muerte. Esto fue Presente Siempre.